Hay un día, no sabes exactamente cuál, en el que algo dentro de ti cambia sin hacer ruido. No es rabia, no es tristeza, es un silencio distinto. Te das cuenta de que ya no estás esperando que vuelva, que ya no imaginas mensajes, que ya no negocias contigo mismo escenarios, y cuando esa sensación aparece, lo que llega no es vacío, es paz. Este vídeo empieza justo ahí, en ese instante en el que entiendes que no necesitas que ella regrese para sentirte completo. No porque no te importara, sino porque te recuperaste, porque después de tanto aguantar, algo en ti se colocó en su sitio. Y cuando un hombre llega a ese punto, su energía cambia por completo, aunque no diga una sola palabra. Lo que no imaginas todavía es lo que ocurre en ella cuando percibe ese cambio, porque la mujer no sufre de verdad cuando te vas enfadado ni cuando aplicas silencio esperando algo. Sufre cuando siente que ya no la necesitas, cuando nota que tu calma no depende de su presencia, cuando entiende que, si volviera, ya no sería para rescatarte, sería para alcanzarte. Ella empieza a sentir algo incómodo, que dejó de ser el centro, que ya no ocupa ese lugar privilegiado desde el que sabía que tú estabas disponible. Y esa sensación no se vive como orgullo herido, se vive como pérdida real, porque no hay nada que hacer cuando alguien deja de necesitarte. No hay drama que arreglar, no hay mensaje que reactive lo que ya se apagó. Mientras ella entra en esa inquietud silenciosa, tú empiezas a experimentar algo nuevo. Te despiertas más tranquilo, respiras mejor, tomas decisiones sin pensar en cómo le afectarían. Vuelves a ser tú, y ese regreso no es llamativo, pero es profundo, es el tipo de cambio que no busca nada fuera porque ya encontró estabilidad dentro. Este vídeo es para que entiendas que llegar a este punto no es rendirse, es superar, es dejar de vivir condicionado por una historia que ya terminó. Y cuando un hombre alcanza esa calma, el impacto no está en lo que hace, está en lo que ya no necesita hacer. Antes de seguir, haz este gesto por ti. Dale like si alguna vez pensaste que necesitarla te estaba quitando la calma. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí no hablamos de volver, hablamos de avanzar. Comparte para ayudar a comprender a otros hombres. Y deja en los comentarios 2 palabras que definan exactamente el punto en el que estás ahora mismo, en paz. No porque ella vuelva, no porque todo se arregle, porque tú te colocaste. Y cuando un hombre está en paz, empieza algo que ella no puede controlar: tu verdadera libertad emocional. Después de ese primer día en el que te sientes en paz, ocurre algo que no esperabas. La calma se mantiene. No era una ilusión momentánea. No era una noche buena y una mañana mala. Es una estabilidad nueva que se instala poco a poco. Ya no revisas el teléfono por impulso. Ya no te preguntas qué estará haciendo. Ya no necesitas saber nada para seguir con tu día. Y esa continuidad es la señal más clara de que algo en ti se cerró de verdad. Aquí empieza tu verdadera transformación, porque no estás haciendo esfuerzo para estar bien. No te repites frases, no te obligas a nada. Simplemente no lo necesitas. Y cuando un hombre deja de necesitar, su energía cambia de forma radical. Se vuelve más presente, más centrada, más firme. No porque quiera demostrar nada, sino porque dejó de vivir en falta. Ella, aunque no lo sepa explicar, empieza a percibirlo. Nota que ya no hay tensión en el ambiente, que no hay expectativa, que no hay esa sensación de todavía importa. Y esa ausencia de tensión es inquietante, porque rompe el patrón. Antes sabía que estabas ahí emocionalmente, incluso en silencio. Ahora no. Ahora estás bien sin ella. Y eso no encaja con lo que esperaba. Mientras tú te mueves desde la calma, ella empieza a sentir algo distinto. Desorientación. No entiende en qué momento dejó de ser necesaria para tu equilibrio. No recuerda una pelea final. No hubo un cierre dramático. Solo hubo un día en el que tú seguiste adelante y no miraste atrás. Y cuando no hay un momento concreto al que culpar, la mente empieza a girar. Este es el punto en el que muchos hombres se traicionan. Confunden la paz con frialdad y sienten la tentación de hacer algo para confirmar que siguen importando. Pero tú ya sabes algo que antes no sabías. No necesitas confirmación. Tu calma no depende de una respuesta. Depende de que no vuelvas a colocarte en un lugar que ya superaste. Ella empieza a sentir que perdió algo que no puede recuperar con palabras. Tú empiezas a sentir que recuperaste algo que no estabas dispuesto a volver a perder. Y en ese contraste se consolida una verdad poderosa. Cuando ya no necesitas que vuelva, no te endureces, te estabilizas. Cuando tú estás en paz de verdad, ella empieza a sentir algo que no había sentido antes contigo.
Inseguridad real, no celos, no enfado, no reproche, inseguridad. Porque nota que ya no ocupa el lugar desde el que podía influir en ti. Ya no eres alguien que espera una reacción suya para sentirse bien. Y cuando una mujer percibe que un hombre ya no la necesita, su mundo emocional se tambalea. Empieza a preguntarse qué cambió. ¿En qué momento dejaste de girar alrededor de su ausencia? No encuentra una discusión, ni un error concreto, ni una frase definitiva. Solo encuentra una realidad incómoda. Tú ya no estás disponible emocionalmente, aunque sigas siendo correcto, educado y tranquilo. Y esa combinación es la que más descoloca. Aquí es donde ella empieza a sentir la pérdida de verdad. No cuando te fuiste dolido, no cuando aplicaste silencio con esperanza, cuando estás bien sin ella, porque eso significa que ya no hay una deuda emocional que saldar, ni una conversación pendiente que pueda devolverte a tu sitio anterior. Significa que seguiste adelante sin necesitar cerrar nada con ella. Mientras ella entra en ese estado de inquietud, tú notas algo muy claro dentro. Ya no miras atrás. No porque no recuerdes, sino porque ya no duele. La memoria ya no te arrastra. Los recuerdos ya no te frenan. Puedes pensar en ella sin que tu cuerpo reaccione. Y cuando eso ocurre, sabes que el desapego es real. Este punto es clave porque aquí entiendes que no perdiste nada al dejar de necesitar que volviera. Al contrario, ganaste claridad, equilibrio y respeto propio. Dejaste de mendigar emocionalmente sin darte cuenta. Y ese cambio interno, aunque silencioso, se nota desde fuera. Ella empieza a sentir que ya no tiene el control de la historia. Tú empiezas a sentir que recuperaste el control de tu vida. Y en ese cruce silencioso, se revela una verdad poderosa. Cuando ya no necesitas que vuelva, no te alejas de ella. Te acercas definitivamente a ti mismo. Cuando tú ya estás en paz, ocurre algo que ella no puede evitar sentir. Pierde el control emocional de la situación. No control sobre ti como persona, sino sobre la dinámica. Antes sabía que de una forma u otra, seguías ahí. Que tu estado emocional estaba conectado a lo que ella hiciera o dejara de hacer. Ahora no, y esa desconexión la descoloca profundamente. Ella empieza a notar que ya no puede provocarte, que no hay reacción, que no hay ansiedad al otro lado, que no hay urgencia. Y eso no se vive como indiferencia fría. Se vive como desplazamiento, como si hubiera dejado de ser el centro sin darse cuenta. Y cuando una mujer percibe que dejó de ser necesaria para el equilibrio emocional de un hombre, algo se rompe por dentro. Sin ordar. Aquí aparece una emoción incómoda, la sensación de haber perdido su lugar. No porque tú se lo quitaras, sino porque tú ya no lo sostienes. Antes tu atención, tu paciencia y tu espera mantenían viva una posición privilegiada para ella. Ahora esa posición ya no existe. Y no hay discusión que la recupere. No hay gesto rápido que la devuelva. Mientras ella entra en esa inquietud silenciosa, tú sigues firme en tu calma. No porque estés demostrando fuerza, sino porque ya no estás luchando contra nada. No necesitas que ella entienda. No necesitas que vuelva. Estás bien. Y esa estabilidad es lo que más la desarma. Porque no puede competir con alguien que ya no compite. Este punto es clave para que no dudes de ti, porque aquí entiendes algo esencial. No la estás castigando, te estás liberando. Y cuando un hombre se libera de la necesidad, deja de ser manejable emocionalmente, no por orgullo, por paz. Ella empieza a sentir la pérdida del control. Tú empiezas a sentir el control de tu vida, y ahí se confirma una verdad profunda. Cuando ya no necesitas que vuelva, no pierdes a nadie, te recuperas a ti. Te recuperas a ti. Cuando ella ya siente que perdió el control emocional, aparece algo mucho más profundo. La ansiedad de la pérdida real. No es tristeza romántica todavía. Es una incomodidad constante que aparece cuando se queda sola, cuando el día baja el ritmo, cuando ya no hay distracciones, porque ahora entiende que no te está perdiendo por una discusión, te está perdiendo porque ya no la necesitas. Empieza a preguntarse en qué momento exacto ocurrió. Busca una escena, una frase, un error concreto, pero no lo encuentra, y eso la descoloca aún más, porque no hubo un punto de ruptura claro. Hubo algo peor, un hombre que se recolocó en silencio, y cuando no hay un culpable visible, la mente se vuelve contra uno mismo. Aquí es donde ella empieza a sentirlo mal de verdad, no porque tú la ignores, sino porque ya no te afecta. Nota que tu calma no depende de su presencia ni de su ausencia, que no estás castigando, ni provocando,
ni esperando. Simplemente estás bien. Y para alguien que estaba acostumbrada a ser necesaria, esa realidad es muy dura de aceptar. Mientras ella entra en ese bucle emocional, tú estás viviendo algo completamente distinto. Empiezas a disfrutar de tu tiempo sin culpa, de tus decisiones sin explicación, de tu día a día sin pensar si eso te acerca o te aleja de alguien. Vives sin negociar contigo mismo, y esa libertad interna es la que marca la diferencia entre haber superado algo o seguir atado. Este punto es clave porque aquí se rompe una fantasía común. La idea de que ella sufre cuando te vas dolido. No, sufre cuando te ve en paz, porque eso significa que ya no puede ofrecerte nada que necesites. Y cuando una mujer siente que ya no es necesaria para tu estabilidad emocional, el golpe es profundo. Ella empieza a sentir ansiedad, duda y arrepentimiento. Tú empiezas a sentir ligereza y claridad. Y ahí se confirma una verdad contundente. Cuando ya no necesitas que vuelva, no solo te liberas tú, ella empieza a perderte de verdad. A partir de aquí sucede algo definitivo. Tú dejas de mirar atrás sin esfuerzo. No te fuerzas a no pensar en ella. Simplemente no lo necesitas. Tu mente ya no vuelve al pasado para buscar explicaciones ni para imaginar escenarios. Estás ocupado viviendo tu presente. Y cuando un hombre llega a ese punto, su energía se vuelve estable, firme y difícil de mover. Ella, en cambio, empieza a sentir justo lo contrario. Siente que el tiempo ya no juega a su favor. Nota que no hay señales de que vayas a volver emocionalmente al mismo lugar. Y esa sensación genera una prisa interna que antes no existía. Empieza a temer que la historia esté cerrándose sin su consentimiento. Aquí aparece algo muy incómodo para ella. La idea de que aunque quisiera volver, quizá ya no tenga el mismo acceso. No porque tú la rechaces, sino porque tú ya no estás esperando. Y cuando una mujer percibe que un hombre ya no espera, entiende que el poder de decisión ya no está solo de su lado. Mientras ella entra en esa urgencia silenciosa, tú te sientes cada vez más centrado. Tomas decisiones pensando en ti, no en cómo encajan en una posible vuelta. Tu vida deja de ser una antesala de algo que no depende de ti. Empieza a ser un lugar completo por sí mismo, y esa plenitud se nota incluso desde fuera. Este punto es clave porque aquí se consolida tu nueva posición emocional. Ya no estás en pausa, ya no estás en transición, estás en movimiento real. Y cuando un hombre se mueve con convicción, deja atrás a quien no supo caminar a su lado. Sin reproches, sin explicaciones, ella empieza a sentir prisa, miedo y pérdida. Tú empiezas a sentir dirección y seguridad. Y en ese contraste se confirma una verdad muy clara. Cuando ya no necesitas que vuelva, no te quedas esperando nada, te conviertes en alguien que ya no se detiene. En este punto, ella empieza a sentir algo que le cuesta admitir incluso a sí misma. Dolor real, no el dolor del orgullo herido ni el de una discusión perdida. Es el dolor de darse cuenta de que ya no ocupa un lugar necesario en tu vida, que aunque quisiera volver, ya no sería para rescatarte, sino para intentar encajar en una calma que no creó ella. Empieza a recordar momentos en los que tú estabas disponible, presente, entregado, y lo hace desde otro lugar, ya no desde la comodidad de saber que estabas ahí, sino desde la conciencia de que eso ya no existe. Y cuando una mujer entiende que un hombre dejó de necesitarla para estar bien, la pérdida se vuelve mucho más profunda que cualquier enfado. Aquí aparece el arrepentimiento tardío, no siempre expresado, no siempre consciente, pero real. Se pregunta si subestimó tu valor, si confundió tu paciencia con debilidad, si pensó que siempre estarías, sin importar qué. Y esas preguntas llegan cuando ya no hay nada que hacer para devolver el tiempo atrás. Mientras ella atraviesa ese proceso interno, tú sigues avanzando con una serenidad que antes no conocías. No celebras su dolor, no te alegras de nada, simplemente estás en paz. Y esa paz es la que hace que todo sea definitivo. Porque no nace del rencor, nace de haber cerrado algo dentro de ti. Este punto es clave porque aquí entiendes algo muy importante. No necesitabas que ella volviera para sanar, necesitabas dejar de esperar. Y al hacerlo, no solo te liberaste tú, también obligaste a la realidad a colocarse, sin reproches, sin castigos, sin escenas finales. Ella empieza a sentir el peso de haberte perdido de verdad. Tú empiezas a sentir la ligereza de no cargar más. Y en ese contraste se revela una verdad contundente. Cuando ya no necesitas que vuelva, no provoca su sufrimiento,
Simplemente dejas de sostener una historia que ya terminó. Llegados a este punto, ella empieza a aceptar algo que le resulta muy difícil. Ya no eres recuperable desde la necesidad. No porque seas inaccesible, sino porque ya no te mueves desde la carencia. Y cuando una mujer entiende que un hombre no necesita volver atrás para estar bien, algo se quiebra por dentro. Aquí aparece una tristeza silenciosa, no dramática, no escandalosa, una tristeza que llega cuando se da cuenta de que, incluso si volviera a aparecer, ya no tendría el mismo efecto en ti, que ya no eres el hombre que estaba esperando una señal, eres alguien que siguió adelante y construyó calma sin ella. Empieza a sentir que llegó tarde a un lugar que ya no existe, que la versión de ti que conocía, la que esperaba, la que estaba emocionalmente disponible, ya quedó atrás. Y esa comprensión pesa más que cualquier silencio, porque no se puede negociar con alguien que ya no necesita nada. Mientras ella procesa esa pérdida, tú estás viviendo una estabilidad profunda, no una euforía pasajera, una paz sólida. Te mueves por el mundo sin mirar atrás, sin compararte, sin preguntarte qué hubiera pasado si. Estás donde estás porque lo elegiste, y esa elección se nota incluso cuando no dices nada. Este punto es clave porque aquí se rompe definitivamente la fantasía de la vuelta fácil. Ya no hay cuando quiera vuelve. Ahora hay una realidad clara. Tú ya no estás disponible para volver a empezar desde el dolor. Y eso, aunque no lo digas, se siente con fuerza. Ella empieza a sentir tristeza, pérdida y aceptación tardía. Tú empiezas a sentir firmeza, calma y certeza. Y en ese contraste se confirma algo muy poderoso. Cuando ya no necesitas que vuelva, no cierras una puerta con rabia. Simplemente sigues caminando sin mirar atrás. En este punto, ella empieza a comprender algo que ya no puede negar. Tú no estás esperando ningún desenlace. No hay tensión contenida. No hay esperanza oculta. No hay un quizá algún día. Hay una calma estable, que no depende de ella. Y cuando una mujer percibe que un hombre ya no vive condicionado por su posible regreso, el impacto es profundo. Aquí aparece una emoción silenciosa pero muy dura, la certeza de haber llegado tarde, no tarde a una conversación, sino tarde a un proceso. Porque no es que no quiera volver, es que entiende que aunque volviera, no ocuparía el mismo lugar, ya no sería necesaria para tu equilibrio. Y eso duele más que cualquier rechazo directo. Empieza a darse cuenta de que tu paz no es provisional, que no es una fase, que no se rompe con un mensaje ni con una disculpa. Es una paz construida, ganada, sostenida. Y cuando una mujer entiende que un hombre ya no necesita nada de ella para estar bien, la sensación de pérdida se vuelve definitiva. Mientras ella asimila esa realidad, tú confirmas algo dentro de ti. Ya no hay vuelta atrás emocional. No porque estés cerrado, sino porque ya no estás incompleto. No necesitas que nadie venga a llenar nada. Estás entero. Y esa integridad interna es la que hace que tu calma sea tan sólida. Le caspen de que bota. Este punto es clave porque aquí entiendes que el verdadero cierre no fue una conversación ni un adiós. Fue el momento en el que dejaste de necesitar que ella volviera para sentirte en paz. Y cuando eso ocurre, todo lo demás pierde fuerza. No hay ansiedad. No hay espera. Solo hay continuidad. Ella empieza a sentir aceptación mezclada con dolor. Tú empiezas a sentir certeza sin esfuerzo. Y en ese contraste se revela una verdad muy clara. Cuando ya no necesitas que vuelva, no se termina una historia. Se consolida tu libertad emocional. Aquí se cierra todo, y no con una despedida, sino con una certeza que ya no necesitas explicar. Cuando dejaste de necesitar que volviera, ganaste algo que no se negocia. Ganaste calma, ganaste estabilidad, ganaste la tranquilidad de saber que tu bienestar ya no depende de una decisión ajena. Y esa victoria es silenciosa, pero definitiva. Ella, con el tiempo, lo siente con claridad. No porque hicieras algo para provocarlo, sino porque ya no hay nada que provocar. Percibe que tu paz no es frágil, que no se rompe con recuerdos, ni con nostalgia, ni con un posible intento tardío. Entiende que tu vida siguió adelante sin pedirle permiso, y esa comprensión llega tarde, como casi todas las lecciones importantes. Porque aquí aparece en ella una mezcla de emociones difíciles de asumir. Tristeza, arrepentimiento y la sensación de haber perdido a un hombre que ya no necesita nada de ella para estar bien. No porque seas inaccesible, sino porque ya estás completo. Y cuando un hombre está completo no vuelve a lugares donde tuvo que mendigar calma. Tú
Mientras tanto, no celebras nada. No hay revancha. No hay orgullo exagerado. Solo hay una sensación profunda de estar en tu sitio, de no tener que demostrar nada, de no tener que esperar nada. Estás en paz. Y esa paz no la trajo nadie de fuera. La construiste tú cuando dejaste de esperar. Este vídeo no trata de que ella sufra. Trata de que tú entiendas algo esencial. No perdiste cuando dejaste de necesitarla. Ganaste cuando te elegiste. Y esa elección cambia la forma en la que amas, la forma en la que te entregas y la forma en la que te respetas a partir de ahora. Quédate con este mensaje final, porque resume todo el camino. Ella perdió algo valioso, pero tú ganaste lo más importante, a ti mismo. Antes de irte, haz este último gesto consciente. Dale like si hoy entiendes que no necesitar que vuelva es una forma de libertad. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí no enseñamos a esperar, enseñamos a colocarte. Y deja en los comentarios 2 palabras que definan exactamente el punto en el que estás ahora mismo, en paz. No porque ella vuelva, no porque algo se arregle, porque tú te colocaste. Y cuando un hombre está en paz, ya no pierde nada, lo tiene todo. Tiene todo. Kundasirion pierde porque kakesi, ekin jen que la tro por cuchas barclo pier que la sabosan el no ella y quiet soporto pier que esquimeto.